Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Siempre es un gusto retomar este espacio del seminario. Hoy contamos la presencia de Bernarda Barbini. Bernarda es licenciada en Sociología por la UBA y magíster en Ciencias Políticas y Sociales de Flaxo. Es profesora titular de Sociología aplicada al turismo e Investigación aplicada al turismo. Es directora del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales y del Grupo de Investigación Turismo y Sociedad, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bernarda nos va a hablar hoy del tema alcances y desafíos de la participación ciudadana en la gobernanza del turismo. Reflexiones sobre el caso de Mar del Plata. Gracias, Bernarda, y te dejo para la exposición. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Primero, agradecer la invitación para participar de este seminario abierto que es tan interesante y tan activo. Así que bueno, personalmente, a mí como directora y a mi equipo de investigación, al grupo que dirijo, nos resulta interesantes los abordajes que tienen que ver con lo interdisciplinario, con lo multidisciplinario, y creo que el tema del derecho a la ciudad es un tema que justamente es propicio para este tipo de abordajes diversos. Así que bueno, contenta de estar participando y compartiendo. La presentación que pensé para compartir con ustedes tiene que ver con la experiencia de años de investigación en la dirección de proyectos en el marco de este grupo que les mencioné, que se llama Turismo y Sociedad, donde básicamente trabajamos, es un equipo interdisciplinario con predominio de docentes e investigadores formados en turismo, pero interdisciplinario. Y los abordajes que llevamos adelante tienen que ver desde su inicio, los proyectos que encaramos, con el análisis de dos dimensiones específicas en relación al desarrollo turístico. Una es la dimensión sociocultural y la otra la dimensión sociopolítica. Con esta perspectiva hemos, a partir del año 2009, creo, exactamente sí, hemos desarrollado una serie de proyectos de investigación y elaborado obviamente diagnósticos y reflexiones en torno a la problemática de Mar del Plata como localidad y el partido de General Pueyrredón. Siempre los análisis están contextualizados a nivel nacional, ¿no? Y bueno, en relación a eso, me pareció interesante traer algunas de esas reflexiones y diagnósticos para el caso de Mar del Plata, que se puedan llegar a vincular con esta cuestión que tiene que ver con el derecho a la ciudad, ¿no? Así que bueno, la denominación de la presentación es Alcances y desafíos de la participación ciudadana en la gobernanza del turismo, reflexiones sobre el caso Mar del Plata. Eh, a ver si puedo pasar. Ahí está. Eh, el tema de la gobernanza ha sido un tema que hemos trabajado en 4 proyectos de investigación, donde pusimos el foco digamos, en el ámbito del turismo en Mar del Plata, el foco en distintos actores intervinientes en los procesos de desarrollo turístico en el sector privado empresarial, prestador de servicios turísticos por un lado, en el sector estatal, el Estado y las áreas del Estado que están abocadas a la cuestión turística, y la comunidad residente o comunidad local, ¿no? El vecino común y aquellos sectores que están organizados, ya sea en sociedades de fomentos, asambleas, ONGs diversas, ¿no? Entonces, bueno, en relación a este tema, aclarar algunas cuestiones conceptuales acerca de qué entendemos por gobernanza, ¿no? El término gobernanza es un concepto y es una teoría que es interdisciplinaria porque en realidad proviene de distintas disciplinas de las ciencias sociales o campos disciplinares. Desde la ciencia política se habla, se teoriza y hay metodologías de medición de la gobernanza, desde las ciencias de la administración, especialmente de la corriente de la nueva administración pública, y también desde el campo de la sociología, ¿no? Aquí, bueno, planteadas tres de
tres definiciones de tres de los autores más representativos que hablan sobre la teoría de la gobernanza. Básicamente entendemos que es una forma de gobernar diferente a la forma de control jerárquico o al modelo jerárquico. Es una forma que tiende hacia lo cooperativo, donde las instituciones estatales y no estatales, es decir, los actores públicos, pero también los actores privados y comunitarios, cooperan para formular y aplicar políticas públicas. Esto implica la ampliación de las cadenas de interacción entre lo que conocemos como gobierno y sociedad civil, ¿no? Y también la transformación de roles de esos actores en torno a la definición de problemas comunes y a las decisiones que se toman para superar o solucionar esos problemas comunes. Eh, Básicamente sería esto la gobernanza, ¿no? Algunas consideraciones que tienen que ver con el enfoque que le damos en el equipo de investigación al tema de la gobernanza. Lo asumimos como un proceso que puede adquirir diferentes formas o modos. Es decir, la gobernanza para nosotros, desde nuestra eh, definición o nuestro posicionamiento, es un proceso, no es un lugar a llegar, ¿no? Porque hay distintas orientaciones, obviamente, algunas más normativas y otras que tienen que ver con analizar justamente los procesos, ¿no? Es decir, la gobernanza vista como un lugar a llegar, las características que debe tener, entre comillas, el buen gobierno, eh, o el análisis de procesos a partir de los cuales se da la resolución de problemas comunes y que tienen en general como producto de esos procesos la definición e implementación de políticas públicas. Entonces, en primer lugar, es un proceso que puede asumir diferentes formas o modos de acuerdo al territorio, a la ciudad de que se trate. Se vincula directamente con las políticas, ¿no?, que existen en relación a distintas temáticas que hacen, en este caso, a la ciudad de Mar del Plata. Y esas políticas que se pueden observar, la dirección que tienen, la orientación, a su vez reflejan distintas miradas sobre ese territorio local y sobre esa sociedad. El concepto de gobernanza también implica la voluntad o el deseo o el objetivo de generar algún tipo de consensos a partir de la existencia de intereses diferentes y, en la mayoría de los casos, contrapuestos por parte de estos actores, ¿no?, públicos, privados y comunitarios. La gobernanza en este proceso que se da de construcción de las políticas tiene como resultado acciones y también omisiones o inacciones. Y esto, como equipo, a nosotros nos resulta muy interesante de analizar porque consideramos que la política pública es un conjunto de acciones, como bien dicen los clásicos Oslak y O'Donnell, pero también de inacciones y de omisiones, ¿no? Que generan un estado de situación y garantizan la satisfacción de intereses a determinados sectores y no a otros. Entonces, muchas veces, y más en el campo que estudiamos nosotros, que tiene que ver con el desarrollo turístico, la política turística, la planificación y las decisiones que se toman, a veces hay vacíos normativos, vacíos legales, y no hay una política explícita clara. Sin embargo, esa ausencia, ¿no? A veces existe normativa, pero la normativa queda, digamos, en el plano teórico y no se aplica o no se controla su aplicación. Entonces, eso también es una forma de política para nosotros, que es bien interesante de analizar. Esto obviamente está en acción, da cuenta de determinadas posturas sobre la realidad y orientaciones que asume esa realidad dentro del territorio, dentro de esa sociedad, con las implicancias que eso tiene, ¿no? Bien. Respecto de esta teoría, este concepto de gobernanza y cómo habitualmente se vincula al ámbito del turismo, es decir, los estudios que plantean esta relación, ¿no? Gobernanza turística o la gobernanza del turismo. ¿Qué es lo que plantea la bibliografía, la literatura sobre el tema, ¿no? En primer lugar, que cuando se observa esta gobernanza del turismo, gobernanza turística, lo que se comprueba es una escasa inclusión de diferentes grupos de actores en la gestión del turismo. Y que, como contrapartida, esto tiene
digamos, una característica que se vincula con la centralización de los procesos decisorios y desequilibrio de poder. Es decir, va a haber algunos actores que intervienen en las cuestiones que hacen al turismo a nivel de los territorios o destinos turísticos, que van a tener más poder que otros y van a incidir en mayor medida en la toma de decisiones. Eh, También que, digamos, el sector que mayor poder tiene es el sector, obviamente, empresarial, el sector privado, ¿no? Y que su participación es definitoria en los procesos políticos que hacen al direccionamiento que toma el turismo en estos destinos turísticos. Por otra parte, vimos que en la teoría, es decir, en las fundamentaciones teóricas sobre el tema de gobernanza y su vínculo con el turismo, se reconoce la importancia de la incorporación de todos los actores en la toma de decisiones como un factor fundamental para la efectividad de la gobernanza. Decimos que la gobernanza tiene una dirección o una relación directa, mejor dicho, con la sustentabilidad, con una dimensión de la sustentabilidad o dos de las dimensiones que son la sociocultural y la sociopolítica. Hablamos también en términos de sustentabilidad en sentido amplio, es decir, cuando nos referimos a un desarrollo turístico sustentable, queremos dar cuenta de que no solo se refiere a la sustentabilidad ambiental, que obviamente es muy importante y necesaria, sino que para que ese desarrollo sea sustentable se requiere también de contemplar otras dimensiones de la sustentabilidad, como la sociocultural y la sociopolítica. Entonces, que la gobernanza sea, digamos, más cooperativa, más horizontal, más democrática, implica que estamos avanzando en términos de sustentabilidad sociocultural y sociopolítica. Eh, Otra cuestión que plantea la literatura es que esta gobernanza de tinte más cooperativo es más bien una expresión de deseo, pero que pocas veces se torna real, ¿no? Y que en la mayoría de los casos tiene que ver con excusas, ¿no? O argumentos que sirven para legitimar procesos controvertidos, ¿no? De transformación del territorio, de apropiación de determinados espacios, lugares dentro de las ciudades turísticas. Eh, bueno, y que un elemento común que se observa en los estudios de caso es claramente la falta de participación de la ciudadanía con respecto a las decisiones que se toman. Bueno, dicho todo esto, que tiene que ver con algunos posicionamientos teóricos en relación al tema, me gustaría compartir qué observamos nosotros respecto de lo que sucede en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, primero decir, tenemos un público internacional, latinoamericano, pero internacional, así que contar, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra ciudad. Mar del Plata, desde el año de su fundación, 1874, posee una relación muy estrecha con el turismo, ¿no? Desde su fundación hasta la actualidad, ha tenido un rol central en los procesos tanto de urbanización como de configuración de ese espacio que es urbano y que también es litoral, ¿no? Eh, la ciudad, obviamente, en la actualidad cuenta con una economía que es diversificada, ¿no? Es el principal puerto pesquero del país, tiene un muy importante cordón frutícola, tiene un desarrollo muy importante de la industria textil, de la construcción, el desarrollo de los últimos años de un parque industrial con distintos tipos de desarrollos, sobre todo en el ámbito de la industria tecnológica, eh, pero sin embargo aún sigue siendo liderada en relación a su Producto Bruto interno con el sector de servicios, ¿no? Que tiene su centro en la actividad turística. Y en este sentido decir que el turismo receptivo de Mar del Plata implica, de acuerdo a datos del segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata entre todos, implica el 60% del empleo del sector terciario, ¿no? Y este sector obviamente está vinculado de manera más o menos directa con la actividad turística. Entonces, la impronta turística obviamente está impregnada y penetra y también influye sobre otros sectores de la economía local.
Bueno, decir también que es el principal destino de turismo masivo de sol y playa del país, ¿no? Y que de acuerdo a el último censo realizado por el INDEC, que fue en el 2022, la ciudad cuenta con 677.082 habitantes, y que tiene un promedio de 8.301.260 turistas al año, ¿no? Que llegan, digamos, en distintos periodos del año. De esos 8 millones, la mitad, unos 4 millones y algo, llegan a Mar del Plata durante la temporada de verano, y el resto, y los otros 4 millones, se distribuyen a lo largo de todo el año en lo que conocemos como la temporada baja. Eh, o sea que tiene una afluencia turística muy, muy, pero muy importante, lo que impacta obviamente en toda su configuración, ¿no? Territorial y urbana. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos un análisis histórico a través de distintos procesos, ¿no? Que fueron sucediendo a nivel del país, que tienen que ver con políticas, ¿no? Procesos políticos, puntualmente de políticas económicas? Eh, Se ve que, digamos, a partir de la década del 70 aparecen los primeros signos de agotamiento de este modelo turístico masivo de sol y playa que tiene la ciudad, ¿no? Y es 20 años después, en la década de los 90, cuando se empiezan a observar más nítidamente estos impactos negativos sobre el territorio, ¿no? Que podemos decir que de diferente forma y con diferentes manifestaciones, esos impactos negativos se trasladan hasta la actualidad. Y ahora vamos a ver con qué tiene que ver esto, ¿no? Con qué fases de la política turística a nivel nacional y cómo eso impacta a nivel local, ¿no? Pero básicamente es a partir de la década del 90 cuando se empieza a observar esto con claridad. Y bueno, y también la reflexión de que, dada la importancia, la centralidad que tiene el turismo en la ciudad, es claramente una alternativa estratégica para el desarrollo del territorio. Es decir, tenemos que pensar en alternativas de desarrollo con una mirada estratégica que tengan que ver con la reconversión de este modelo turístico tradicional, y consideramos también, desde nuestra perspectiva como equipo de trabajo, que esas políticas de reconversión turística que beneficien a la ciudad, que sean más sustentables desde todo punto de vista, requieren de la participación y el acuerdo de distintos sectores que deben intervenir en estos procesos, ¿no? Bueno, también para poner en contexto la situación de Mar del Plata en relación al país, ¿no? Me interesaba traer un trabajo de una investigadora de la Universidad Nacional del Sur, que es Erika Schenkel, que trabaja sobre el tema política turística y de turismo social, que ella en dos de sus publicaciones y sus trabajos, y esto es parte de su tesis doctoral también, habla de distintas fases de la política turística a nivel nacional, que obviamente también, ¿no? Depende del recorte que hagamos, pero tienen que ver con distintas fases de la política nacional, en todo sentido, no solo obviamente de la política turística, ¿no? Pero bueno, ella hace un recorte en su análisis y plantea estas tres fases. Habla de una fase inicial de la política turística a nivel nacional, que se inicia en 1880 y termina en 1930, donde el turismo a nivel del país va a tener fundamentalmente una función que ella denomina territorial. ¿Qué significa esto? El turismo va a aparecer como un mecanismo, como un modo, como una forma de asegurar la ocupación del territorio en el marco de la consolidación del Estado como Estado nacional. Es decir, algunos territorios que se desarrollaban turísticamente servían para ocuparlos, básicamente, ¿no? Mar del Plata, en este contexto, aparece como un enclave de ocio aristocrático, ¿no? Era, digamos, el destino turístico o el lugar a donde venía la élite o la oligarquía nacional, eh, y el turismo en esta etapa va a tener un crecimiento obviamente limitado y con una participación restringida a la clase dominante de la Argentina,
que obviamente tenía que ver con los actores privados, ¿no? Luego ella define una fase de expansión del turismo a nivel nacional, que también obviamente va a impactar directamente sobre Mar del Plata, que la define entre los años 1930 y 1976, donde aparece una función diferente del turismo, que me parece súper interesante plantearlo así, ¿no? Como que cambia la configuración y la función que viene a ocupar el turismo a nivel de las políticas, ¿no? Nacionales. El turismo va a aparecer con una función claramente social, que va a tener que ver con la democratización, que se va a vislumbrar esto en el turismo y en Mar del Plata, pero va a tener que ver con procesos democratizadores que se daban en la política nacional, ¿no? Eh, y entonces que, bueno, que también impregnan la democratización del turismo. Es una etapa donde hay una fuerte intervención estatal eh, en un marco de ampliación de los derechos sociales y laborales, ¿no? Mar del Plata en esta época tiene un fuerte crecimiento en cuanto a la afluencia de turistas, obviamente con el desarrollo de un turismo social, de un turismo interno, que en la primera década tuvo que ver con el arribo a la ciudad de los sectores medios y en las décadas siguientes con el arribo de la clase trabajadora a partir del primer gobierno peronista. Pero esto era un proceso que se había iniciado con anterioridad, lo plantean varios autores y autoras, como es el caso de Elisa Pastoriza, que tenía que ver con los gobiernos socialistas que ya, digamos, gobernaban en Mar del Plata y que este proceso fue anterior al año 45, que fue el primer gobierno peronista, ¿no? Y se inicia una década antes. Bueno, esta es la etapa donde Mar del Plata se consolida esta modalidad que decíamos que en la década del 70 y más visiblemente en el 90 entra en crisis, que es la modalidad masiva de sol y playa. Luego, la autora plantea una nueva fase, que es una fase de reformulación, que la, la define a partir del año 1976, cuando se inicia la última dictadura militar en el país, ¿no? Donde hay, obviamente, no es solo que se inicia la última dictadura, sino que hay una reconfiguración del modelo de acumulación capitalista, con lo cual eh, eh, hay un cambio en la función que va a pasar a tener el turismo a nivel nacional, que va a pasar de ser social a económica. Todas estas fases tienen otro aspecto interesante que tienen que ver justamente con la configuración de distintos modelos de acumulación dentro del capitalismo. Esta función económica que empieza a tener el turismo a partir de 1976 implica que el turismo va a empezar a ser visto como un claro factor de crecimiento económico, ¿no? Y que eso se va a dar a partir de mecanismos de desregulación y de privatización. Esta fase de reformulación, lo que plantea la autora, y que también es interesante traer acá, es que tiene su correlato hasta la actualidad, ¿sí? Como un modelo de acumulación que se instala en este momento, pero que a través de distintos ciclos eh, pervive hasta la actualidad, ¿no? Menciona ella que, por ejemplo, a partir del año 2001 se da un reposicionamiento del Estado como un actor facilitador y promotor de vínculos con el sector privado, ¿no? Y en este contexto Mar del Plata lo que hace es diversificar su oferta turística, jerarquizarla, ¿no? Y diversificarla, pero sobre todo hay un interés muy grande a partir de la década del 90 y a partir de este cambio en el rol del Estado como facilitador de los negocios del sector privado, se da una intención de jerarquizar esa oferta para una demanda turística de otro poder adquisitivo. Y la intención de captar, digamos, de hacer que vuelvan a la ciudad aquellos sectores de altos y medios altos que se habían retirado con la emergencia del turismo masivo, ¿no? De corte más popular. Eh, entonces, bueno, esto implica ya la emergencia y la consolidación y la permanencia en cuanto a lo que es la política turística y el desarrollo turístico que le es afín, con una lógica que está centrada primordialmente en el mercado.
Entonces, esto es un contexto a partir del cual nos parece interesante analizar lo que venimos a decir sobre Mar del Plata, ¿no? Y su relación con el turismo y cómo esto afecta a la ciudad. A través de estas 4 investigaciones que les mencionaba yo que fuimos llevando adelante, donde indagamos sobre los distintos actores y las políticas turísticas que aparecían en Mar del Plata, ¿no? Acá les traigo las principales conclusiones a las que hemos llegado en estas investigaciones que nos permiten, bueno, caracterizar, ¿no? A la gobernanza del turismo a escala local y también hablar de qué tipo de políticas, ¿no? Son las que aparecen en Mar del Plata. Eh, bueno, claramente, siguiendo con esta lógica, ¿no? Que les comentaba, el sector con mayor participación y poder de decisión es el sector privado, en alianza con el sector público, en estas redes que se establecen, ¿no? Para tomar las decisiones. Hay una presencia predominante de políticas que tienen que ver con el marketing promocional del destino Mar del Plata, ¿no? Y la intención también a través de los años de posicionar a Mar del Plata como un destino turístico internacional, característica que nunca ha tenido de manera predominante, siempre ha sido un destino de turismo interno Mar del Plata. También se observan dentro de las políticas locales iniciativas para, digamos, diversificar la oferta turística, ¿no? Como puede ser el desarrollo de un turismo urbano, del turismo de reuniones, principalmente estos 2 tipos de turismos, pero se observa también que estas iniciativas son iniciativas aisladas, que no están insertas en una estrategia integral de desarrollo del turismo, ¿no? O una estrategia integral de reconversión turística, a nivel de pensar estratégicamente el desarrollo en todo el territorio. Eh, por otra parte, se ve la ausencia de una política explícita que considere al turismo dentro de una estrategia más amplia de desarrollo urbano, de desarrollo local, ¿no? Y que además incorpore a la comunidad residente como un actor interviniente que puede opinar y que puede orientar ese desarrollo y participar en las decisiones. Hay un predominio de acciones también orientadas al corto plazo y se observa carencia de una, como venía diciendo, ¿no? De una planificación estratégica integral. Una cuestión interesante desde el punto de vista sociocultural que observamos en estos trabajos es una marcada visión y rol del residente como anfitrión, ¿no? Entre comillas lo estoy poniendo, porque cuando se pregunta, cuando se analiza, cuando se observa, la mirada que tienen los otros actores, tanto los agentes del Estado, ¿no? Los funcionarios que ocupan roles de toma de decisión en el Estado, como a los integrantes, ¿no? De cámaras y asociaciones del sector privado, cuando se refieren al residente, eh, a la comunidad local, se refieren siempre haciendo referencia a que deben recibir bien al turista, ¿no? El residente, para este punto de vista del sector público y privado, es aquel que debe recibir bien al turista, informarlo, tratarlo bien cuando pregunta algo sobre la ciudad, ¿no? Y hay una ausencia total de consideración del residente como un actor más que debiera estar participando en las decisiones que se toman, ¿no? O en la orientación que toma ese desarrollo turístico. Entonces, esto nos resultó siempre muy llamativo y es así. Y es más, cuando indagamos sobre la percepción que tiene la comunidad residente sobre estas cuestiones, en la mayor parte de los casos, excepto algunos sectores de comunidad residente que están organizados y defendiendo alguna causa específica, se ve también como que asumen este rol de anfitrión, ¿no? Y consideran que las decisiones las tienen que tomar otros, no ellos. Eh, También esto viene acompañado de la falta de mecanismos por parte del Estado para habilitar espacios de debate, de participación, ¿no? Y conocer cuáles son las necesidades que tiene la población local y las preferencias que tiene en torno al desarrollo del turismo. Bueno, ¿esto a qué nos lleva, no? Esta gobernanza que la podemos definir como una gobernanza restringida, ¿no? Restringida a la toma de decisiones a partir de la articulación público-privada y donde queda excluida la comunidad local.
lleva en la actualidad a la observación en distintos ámbitos específicos, como les mencionaba recién, puntuales, de determinadas tensiones, conflictos, ¿no? Pujas de intereses en torno a las transformaciones o reconfiguración de determinados espacios de alta valoración local, urbana y turística, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las playas de Mar del Plata, ¿no? El espacio costero en general, que es un espacio, obviamente, dado la entidad turística que tiene Mar del Plata, de alta valoración, ¿no? Económica, pero también de una alta valoración paisajística, urbana y turística, por parte de distintos actores, tanto los turistas como la comunidad local, como los empresarios, ¿no? Del sector inmobiliario, como, o sea, es un espacio que despierta mucho interés, diferentes intereses por parte de distintos sectores. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Acá hay un integrante de nuestro grupo de investigación que es Gonzalo Cruz, que está terminando ahora entregando su tesis doctoral en relación a este tema, ¿no? ¿Y qué es básicamente lo que se observa? Un proceso de privatización e instalación en los últimos años de balnearios que están destinados a sectores específicos de la demanda turística que tienen que ver con los sectores altos y medio altos, ¿no? Pero esto tiene como contracara conflictos que emergen por el uso y apropiación, tanto material como simbólica, ¿no? De este espacio entre los distintos actores que están involucrados. Y lo que se observa también es una interacción y un acuerdo muy cerrado, público-privado, ¿no? Para dar excepciones a la normativa vigente, para que no se cumpla, ¿no? A pesar de que existe una normativa respecto del espacio público, de las playas, que debe ser respetado, ¿no? Por parte de los concesionarios de balnearios, muchas veces esas normativas no se cumplen, ¿sí? Debe haber bajadas públicas y, bueno, muchas veces se cierran, ¿no? Entonces, hay en los últimos años organizaciones de la sociedad civil, como las asambleas, ¿no? En defensa de los espacios públicos, de las playas públicas, que manifiestan en relación a esta problemática y reclaman su derecho a poder hacer uso y disfrute de ese espacio público que es la costa y la playa marplatense. Eh, bueno, estos son procesos que obviamente no están exentos de importantes tensiones, ¿no? Por otro lado, para mencionar otro de los espacios específicos donde también estamos trabajando dentro del grupo de investigación, eh, que tiene que ver con la emergencia en los últimos años y que se ha acentuado a partir de la pandemia, de una política muy fuerte de promoción eh, digamos, de atractivos por fuera del centro urbano de Mar del Plata, ¿sí? Eh, Esto tiene que ver puntualmente con todo el territorio sur, especialmente la zona de Chapadmalal, de la localidad de Chapadmalal. Este desarrollo, ¿no? Que se está fomentando desde el Estado local y que a su vez también despierta mucho interés desde el punto de vista de los inversores inmobiliarios, eh, eh, se da, digamos, a partir también de esta articulación restringida, público-privada, y el permiso, ¿no? Y el otorgamiento de excepciones a la normativa vigente que otorga el municipio para que estas inversiones, ¿no? Desarrollo de balnearios con amenities, construcciones sobre la playa, sobre espacios de valor patrimonial, natural, como reservas, ¿no? Etcétera, etcétera, y provocando determinados impactos muy negativos desde el punto de vista ambiental sobre los recursos naturales de esa zona, ¿no? Y con la, digamos, emergencia, ¿no? Existencia, diría, de una comunidad local muy organizada en asambleas, en foros sociales, en actividades y digamos, recursos de reclamos y protestas en sociedades de fomento, etcétera, etcétera, que se resiste a este tipo de desarrollo y que piensa en otro tipo de desarrollo para su propio lugar, que tiene que ver con una alternativa a lo que sucede en Mar del Plata, ¿no?
Entonces, en tercer lugar, y acá me voy a detener un poquito más, es un tema que estamos empezando, personalmente estoy empezando a trabajar, que es el de los conflictos en torno a la gobernanza que están sucediendo y que tienen, digamos, como una vigencia, mucha exposición y mucha actualidad en este último tiempo, que tienen que ver con qué es lo que sucede con la gobernanza de ese patrimonio arquitectónico urbano que tenemos en la ciudad, ¿no? Eh, la intención en este caso es realizar un análisis que esté orientado de la misma manera que orientamos el resto de las investigaciones, ¿no? Hacia cuáles son las implicancias y los procesos socioculturales que tienen que ver con el patrimonio como parte de lo identitario y también procesos sociopolíticos de toma de decisiones, de distribución del poder, de acuerdos y de redes que se establecen para generar una transformación del paisaje urbano, ¿no? En determinados barrios y en la costa de la ciudad, que también genera, digamos, es muy, digamos, debatido el tema y conflictivo, ¿no? Bueno, de más está decirles que Mar del Plata cuenta con un importante patrimonio arquitectónico urbano que podemos dividirlo en dos tipos, ¿no? Uno de tipo monumental y otro que muchos especialistas en el tema patrimonial llaman patrimonio modesto de la ciudad, ¿no? Por un lado, entonces tenemos las grandes villas que fueron construidas entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, que tienen que ver con esa primera fase de la política turística nacional y cómo impacta en Mar del Plata, ¿no? Que fueron construidas por la oligarquía, ¿no? La clase alta, terrateniente argentina. Estas casas eran obviamente casas de veraneo de esta aristocracia que vivía en Buenos Aires, eh, que estaban destinadas a una ocupación temporal, pero que sin embargo eran construidas con materiales de lujo, ¿no? Que venían de Europa, básicamente. Eso por un lado, la ciudad cuenta todavía con varias de esas grandes villas, y por otro lado tenemos el patrimonio modesto, que es lo que muchos denominan los típicos chalecitos marplatenses, ¿no? Que fueron construidos entre las décadas del 30 y del 50, también, ¿no? En coincidencia con esta fase de expansión del turismo y de democratización del turismo, que narran básicamente la vida cotidiana de la ciudad y las transformaciones sociales que se fueron sucediendo, ¿no? Una clase media emergente que empezó a venir a Mar del Plata a construir estos chalets y que tienen un sentido de pertenencia y de identidad urbana muy importante. Bueno, ¿qué es básicamente lo que está sucediendo con este patrimonio? Es que estamos asistiendo a un proceso de transformación del espacio urbano, ¿no? Que se da en diferentes etapas. Muchos autores hablan de distintas olas donde se intensifica, ¿no? Este proceso de destrucción. Ahora estamos en una nueva ola. A principios de los 2000 hubo otra muy fuerte, eh, que tiene que ver básicamente con la destrucción de este patrimonio para construir en propiedad horizontal, generando, digamos, e intensificando estos procesos de construcción hacia arriba que se denominan de verticalización, ¿no? Sobre zonas que obviamente tienen alta valoración paisajística y turística, ¿no? Como es la zona de la costa propiamente dicha, de toda la ciudad, y los barrios residenciales que tienen baja densidad. ¿Esto qué es lo que está provocando? Principalmente la descaracterización, la destrucción o la pérdida de esta arquitectura de gran valor y la degradación de las condiciones ambientales, no solo de viviendas individuales o particulares, sino de fragmentos, ¿no? Y sitios que son referentes de la identidad local. Entonces, bueno, decir también que esto sucede en el contexto de, digamos, una normativa que está en vigencia, ¿no? Pero bueno, suceden cosas, ¿no? Principalmente lo que existe en cuanto al marco normativo es el Código de Ordenamiento Territorial, que regula el uso y la ocupación del suelo y la preservación de sus ámbitos arquitectónicos y paisajísticos, por un lado, y más puntualmente el Código de Preservación Patrimonial,
que incorpora, digamos, a ese código o elabora una lista, que es una lista dinámica donde hay bienes patrimoniales, ¿no? De valor patrimonial que se dan de baja y se dan de alta en esa lista, pero bueno, son bienes protegidos que están declarados de interés patrimonial, ¿no? Eh, Pese a la vigencia, a la existencia de esta normativa, que es muy importante, observamos cuando se analizan estas cuestiones que esta normativa convive con otras normativas que entran en contradicción en su lógica con las normativas vigentes, ¿no? Como por ejemplo el régimen de iniciativa privada, ¿no? Que regula la presentación de proyectos de inversión sin necesidad de una convocatoria pública previa, por ejemplo, ¿no? O el régimen, ¿no? En determinados periodos de tiempo, los regímenes de incentivos a la construcción, que establece incremento de indicadores urbanísticos, u ordenanzas como la de plano límite, que aumenta la altura máxima permitida para construir. Entonces, ¿qué es lo que se ve cuando se, ¿no?, indaga sobre todo este marco normativo? Que si bien por un lado la protección del patrimonio forma parte de los objetivos de esta normativa a nivel local, por otra parte, ¿no?, se observa una contradicción, porque por un lado, digamos, nos permite inferir que existe un interés de preservación y protección del patrimonio, pero por otro lado también hay un interés y una lógica que se desprende de otro tipo de normativas que tiene que ver con el crecimiento y la expansión, ¿no? Que está orientado claramente a los intereses y a la penetración muy fuerte del mercado en estos procesos. Entonces, bueno, está la convivencia de estas dos cuestiones, ¿no? De estos dos tipos de normativas. Ese sería el contexto. Y bueno, en relación a esto, ¿qué nos interesa, no? Ya hicimos algunas referencias conceptuales, pero puntualmente en lo que respecta a el tema de patrimonio, ¿no? Para analizar este patrimonio arquitectónico urbano local, bueno, nos posicionamos dentro de estas perspectivas, ¿no? Primero, asumir que es muy claro que estos espacios patrimoniales son lugares donde se expresan tensiones y disputas muy fuertes, ¿no? eh, y que el proceso implica en estas disputas un avance muy fuerte también de los actores privados, ¿sí? Este avance genera a su vez un cambio en los marcos institucionales, en las modalidades de gestión de ese patrimonio y en las políticas patrimoniales que finalmente se terminan implementando. Y en este sentido, consideramos que es importante concebir el patrimonio como construcción, ¿no? Es una construcción social, en la manera que implica que debe centrarse en el proceso de producción y circulación social de significados, digamos, de determinados significados que son aquellos que les dan los distintos actores que intervienen, ¿no? Va a haber distintos actores, distintos sectores de interés que le van a atribuir diferentes significados a ese patrimonio. Y esto también implica que lo patrimonial como tal no existe per se, sino que no es algo natural o, digamos, no existe una naturalización del patrimonio en cuanto tal, sino que como construcción social, ese patrimonio va a existir en la medida en que los sujetos sociales lo reconozcan, se lo apropien como tal y lo protejan. Y que entonces es muy importante en este sentido ver cuáles son los significados desde el punto de vista sociocultural, las valoraciones y la forma de apropiarse por parte de los distintos sectores que están involucrados en esos procesos de transformación urbano que implican al patrimonio. ¿Quiénes son esos actores? ¿No? Y qué representaciones tienen acerca del patrimonio. Entonces, preguntarnos, quiénes son esos sujetos patrimoniales, desde qué criterios, ¿no?, y posiciones le atribuyen valor a ese patrimonio, bajo qué circunstancias y en qué contextos realizan esas valoraciones. Bueno, y en este sentido vemos, digamos, construimos un mapa de actores, básicamente, que tiene que ver fundamentalmente con actores del sector público, actores privados y actores de la propia comunidad local, ¿no?
Respecto de los actores públicos que intervienen y que obviamente actúan en relación a la aplicación o la omisión o la falta de control de esa normativa que mencionamos, es básicamente a escala local la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, que cuenta con dos dependencias específicas. Una es la Oficina de Patrimonio, que tiene características más técnicas, como digamos tiene bajo su responsabilidad, por ejemplo, llevar al registro de los bienes patrimoniales que están en ese listado, emitir dictámenes o supervisar las intervenciones que se van realizando. Y por otra parte tenemos la unidad de gestión de preservación patrimonial, que es un órgano de decisión política, ¿no? Y entonces es aquel que se encarga de categorizar, proponer desafectaciones de esa, ¿no? de esa lista de bienes protegidos, supervisar el cumplimiento de la normativa y que también interviene en convenios y exenciones impositivas que se dan al sector privado. Esos serían los sectores públicos que a escala local están interviniendo en estos procesos, ¿no? Después tenemos los actores privados, que claramente son estas grandes empresas desarrolladoras, inmobiliarias, fiduciarias, constructores, estudios de arquitectura con alto nivel de inversión y también de expectativa económica de recuperación rápida de esa inversión, ¿no? Y en tercer lugar, entonces tenemos una serie de, digamos, representando a los intereses y a las visiones sobre este patrimonio de la comunidad local, de los vecinos, de los residentes, a las organizaciones ciudadanas, que, digamos, tienen una participación, ¿no? A partir de una mirada muy crítica sobre estos procesos, que los entienden como procesos de mercantilización creciente de este espacio, que es costero y que es residencial en Mar del Plata, ¿no? También denuncian toda la serie de flexibilizaciones al Código de Ordenamiento Territorial, ¿no? Y el interés inmobiliario concentrado en el corto plazo que tiene, digamos, el sector privado en relación a estas inversiones, ¿no? Y esta intención de obtener estas ventajas financieras inmediatas, ¿no? Ellos que defienden, ¿cuáles son sus percepciones, sus valoraciones de este patrimonio? Lo defienden como parte de su propia identidad, ¿no? Mientras para los actores privados es un bien de cambio, ¿no? El Estado, vamos a ver cómo en todos estos procesos, no solo en lo referido a esto que tiene que ver con eh, la destrucción del patrimonio arquitectónico, ¿no? Y la reconfiguración urbana en relación a esto, sino también con los otros procesos que mencioné. En realidad el Estado empieza a aparecer como un ente, como hablaba Erika Schenkel en la última fase que les mencioné, como un facilitador de los negocios del sector privado, ¿no? Eh, a partir del 2001. Y esto, bueno, se observa claramente en cada uno de estos ámbitos que les estoy mencionando. Entonces, bueno, la mirada es diferente, ¿no? Sobre ese patrimonio, la mirada del sector público y privado es diferente a la mirada de la propia comunidad, que lo entiende como parte de su identidad y parte de su estilo de vida propio de la ciudad, ¿no? Y de las características de lo que siempre han sido los barrios de Mar del Plata. Ellos se preocupan porque se mantenga la escala tradicional, ¿no? De estos espacios y evitar, controlar la irrupción de estos edificios de altura, lo que consideran claramente, lo perciben como una agresión a la imagen de Mar del Plata, ¿no? Que a su vez también tiene alto valor agregado a nivel turístico, porque en definitiva, digamos, es como una contradicción que se da con este tipo de desarrollo turístico, porque esta penetración tan fuerte de la lógica del mercado, que tiene que ver con el desarrollo del turismo bajo una mirada específica y bajo intereses específicos, también entra en contradicción con la puesta en valor de recursos que son altamente valorados, no solo por la comunidad local, sino también por los turistas que vienen a Mar del Plata, ¿no? Entonces, el turismo, bajo determinadas formas de desarrollo, tiene estas contradicciones que son como esenciales, ¿no? Es decir, la explotación intensiva de los recursos, el deterioro, la desaparición de recursos culturales, naturales, pero que a su vez son el atractivo a partir del cual los turistas llegan a esos lugares, ¿no? O en este caso a Mar del Plata. Entonces, bueno, se da esta contradicción. Puntualmente, estas organizaciones ciudadanas son la Asociación Civil Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico,
y urbano de la ciudad, Asociación Civil Mirada Ciudadana, Surfrider, la Asociación Civil Familias Fundadoras y Pioneras de Mar del Plata, ¿no? Que todas en distinta medida y con un protagonismo diferente de acuerdo al momento, ¿no? En los últimos años se han manifestado críticamente y con la intención de detener estos procesos, ¿no? Realizando distintas acciones. Bueno, la imagen que se observa arriba es una manifestación y un abrazo al Chateau Frontenac denunciando su abandono, ¿no? Porque también hay un mecanismo implícito que tiene que ver con el abandono de determinados edificios de valor patrimonial para luego tener la excusa o la justificación de su demolición, ¿no? Porque ya no tienen posibilidades de recuperación, ¿no? Bueno, hace unos días también se produjo un incendio, donde todavía no se han aclarado bien los motivos del incendio, también, ¿no? Al lado de una vivienda, de una casa de valor patrimonial. Entonces, son mecanismos que se van dando, que permiten luego el otorgamiento de estas excepciones y poder hacer demolición, ¿no? Eh, Entonces, para ir cerrando ya, ¿qué es lo que se observa en relación a este proceso, ¿no? Puntual que tiene que ver con la cuestión patrimonial arquitectónica de la ciudad? Por un lado, una presión inmobiliaria muy fuerte, por otro lado, una insuficiencia regulatoria a partir de, digamos, a pesar de que existe una normativa, no se aplica o en realidad lo que sucede es que la regla son las excepciones, ¿no? Y esto es funcional. Es decir, muchos sectores interesados en la solución de este tipo de problemáticas plantean que se debe actualizar el Código de Ordenamiento Territorial, ¿no? De esta manera permitir que los procesos sean más transparentes, más claros, pero en realidad no se actualiza y eso permite dar excepciones, ¿no? Lo que genera un estado de cosas que implica esta destrucción o esta reconfiguración urbana y la satisfacción de determinados intereses concentrados que tienen que ver con esta lógica del mercado. Entonces, estos son los casos donde la inacción, ¿no? No son, las políticas no son solo acciones, son también inacciones. En este caso, bueno, la falta de actualización de ese código es una inacción que genera una política. Y bueno, es que claramente existen conflictos de intereses, ¿no? Porque no se logra conciliar el interés particular, ¿no? De los inversores, que tiene que ver o refiere al derecho individual que involucra la propiedad privada, no se logra conciliar con el interés público de uso, goce y disfrute de estos valores patrimoniales, ¿no? Que está vinculado al derecho colectivo que involucra el interés general de una comunidad. Eh, bueno, esto claramente es lo que sucede, ¿no? Entonces, para ir cerrando, ya considerando todo lo planteado desde el principio de la presentación, lo que podemos decir es que los modos de gobernanza y la orientación de las políticas que se implementan en Mar del Plata, o que se han implementado a través del tiempo, van respondiendo a distintos modelos de desarrollo turístico, ¿no? Que a su vez tienen que ver con distintos modelos de acumulación. En sus etapas más recientes, estos modelos son coherentes con una mirada cada vez más centrada en el turismo como negocio y factor de crecimiento, y también con la flexibilización de las condiciones de intervención en el territorio para su explotación, ¿no? Flexibilizaciones obviamente normativas. Por otra parte, decir que las distintas fases por las que ha atravesado el turismo local responden claramente a diferentes tipos de alianzas que se establecen entre actores públicos y privados, que en todos los casos analizados ocupan una posición predominante eh, en los procesos de toma de decisión y que determinan las políticas a implementar en un contexto de exclusión de la comunidad local, ¿no? De esto resulta que la gobernanza del turismo local se define de una manera claramente restringida, a partir de la participación público-privada, digamos, esto sea en un contexto de escasez de instancias de apertura y de comunicación de las decisiones hacia la comunidad, ¿no? Que también es excluida, como venimos diciendo, de los procesos consultivos y decisionales. Eh, También decir que esta forma que adquiere la gobernanza del turismo local coincide con las tendencias actuales observadas
en la mayoría de los destinos turísticos, ¿sí? Es decir, no es algo que es exclusivo de Mar del Plata, sino que tiene que ver con contextos más amplios y con modelos de acumulación, ¿no? Y bueno, digamos, y de las características que estos modelos de acumulación asumen en la actualidad. Eh, Respecto de puntualmente de lo que sucede con la gobernanza en torno al patrimonio arquitectónico urbano de la ciudad, bueno, estos procesos se dan en un marco de apropiación, claramente de privatización, ¿no? Bajo lógicas que son sobre todo instrumentales, es decir, bueno, este patrimonio, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función económica, ¿no? Y que también tiene que ver con una lógica excluyente, ¿no? Y que este contexto, digamos, a modo de conclusión, creo que es importante resaltar que es muy importante seguir analizándolo, que son muy importantes todos los análisis que se realizan desde el punto de vista urbano, del valor arquitectónico, paisajístico, artístico, ¿no? Que tienen estos edificios, pero que también es necesario seguir indagando y profundizando la problemática en su dimensión política y cultural, como es lo que venimos haciendo, ¿no? En el equipo de investigación. Y por último decir que, cosa que me resulta bastante interesante para seguir indagando, que es que lo que se ve es un cambio en el papel de los actores, de estos sujetos patrimoniales, ¿no? No solo en este caso, sino en los casos que mencioné respecto de la costa, de las playas y del desarrollo del territorio sur. Es decir, hay una redefinición en todos estos ámbitos específicos en cuanto al papel que toman en la gobernanza, se redefine el papel del Estado, ¿no? Sobre la base que va de un tránsito, esto ya lo vimos desde la década del 90 a la actualidad, del nivel central al nivel local municipal, ¿no? En la toma de decisiones, hay una descentralización por un lado, pero también acompañado de esta descentralización, lo que se observa es un traspaso, ¿no? Hacia lo empresarial privado. Es decir, hay muchos autores que vienen hablando de un proceso de privatización del Estado. Es decir, el Estado aparece con una función otorgante, facilitadora de estos negocios por parte del sector privado. Bueno, con esto termino. Muchas gracias por escucharme y abro el debate, obviamente, para los que quieran comentar. Es muy bienvenido, preguntar o bueno, quedo a la escucha. Bueno, muchísimas gracias, Bernarda. Si querés, Ahí cierro, a ver, sí, así nos dice, vemos todos y todas en la sí, pantalla. a ver, Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí sí, quedamos, listo, ahí quedamos perfecto, todos. Bueno, ante buenísimo. todo, felicitarte. Creo que fue muy, muy, muy interesante la charla. Ahí ya veo a Marisol con una primera pregunta. Después yo hago un par de comentarios. Te escuchamos, Marisol. Muchísimas gracias a la profesora Bernarda, quedamos muy actualizados. Yo estudié cooperación y desarrollo antes del 2000, o sea, pueden ya saber qué fue lo que estudié en Barcelona. Hice la especialización en cooperación y desarrollo precisamente, pero definitivamente esos conceptos han sido reconceptualizados, ¿no? O sea, en esa época se hablaba de globalización, lo máximo que hablábamos con el profesorado, los estudiantes y los profesores era de la globalización y de la posibilidad de que, pero el contexto nacional, internamente en los estados y por fuera de los estados y su relación con los estados, definitivamente ha cambiado. Yo quería simplemente, profesora, hacer alusión que con tres congresistas de la Cámara de Representantes de Colombia y el Senado, las animé para que escribiéramos un artículo sobre las políticas públicas de infancia y adolescencia, y el artículo se llama las tres R's, pero no son las tres R's de reciclaje, de reusar y ambientales, ¿no? Que usamos para reciclar, reusar y no, no, son las tres R's de reconceptualizar el derecho, porque a veces pareciera que estamos retrocediendo en esa conceptualización, que avanzábamos hacia una democratización, hacia un marco de ampliación de los derechos, como muy bien usted lo está planteando, pero realmente el contexto actual
por la inaplicabilidad de los derechos y la poca efectividad de los derechos, particularmente en sujetos que merecen especial protección, pareciera que estuviéramos retrocediendo. Entonces habla de las 3 Rs en el sentido de reconceptualizar, también de darle una nueva ubicación a los principios, porque el principio de legalidad no puede ser el primero, ¿no? Y pensar que porque ya está en la ley, entonces ya per se los derechos se están aplicando. También habla de reconfigurar los sistemas. Aquí en Colombia particularmente los sistemas jurídicos no se comunican y el principio de interseccionalidad, todo el mundo habla de la interseccionalidad, pero realmente no la aplican. Cuando se, por ejemplo, se piensa en un foro con la interseccionalidad, el Estado está por un lado, el panel del Estado, el panel o el foro de la sociedad civil o las organizaciones civiles está por otro lado, y el del sector privado y los que manejan, digamos, todo el tema del mercado y todo el tema económico también no se comunican. Entonces, hay realmente unas serias fallas, como usted muy bien lo planteó desde el principio, en la implementación de tanto de la política social como de la política criminal, si pensamos que el derecho penal también tiene una función social, es decir, a pesar de todo el punitivismo y todavía la perseverancia y la persistencia en los fines vindicativos del derecho penal, o sea, pensar en una pena distinta a la privación de la libertad, incluso para delitos graves, todavía, digamos, no es muy difícil concertarlo, consensuarlo con otros sectores. Entonces, esas 3 Rs me parece que son claves también para avanzar en una política de gobernanza turística, porque yo diría que estamos es como retrocediendo. De pronto, aunque necesitamos modificar esas normas que actualmente están vigentes, de pronto estamos en la fase, todavía en la fase 2 o volvimos a la fase 2 que trabajaba la profesora que usted mencionó, Schengen, se me olvida Sí, el Schenkel, sí. Schenkel, sí, perdón, Schenkel, o hacia dónde vamos, porque realmente es muy preocupante que existan las leyes, pero que realmente no se implementen y que por el contrario, entonces están surgiendo como un fenómeno, sí me estoy dando a entender, un fenómeno de doctrinarismo y jurisprudencialismo, porque hay jurisprudencias y doctrinas que son muy importantes, pero también se asumen posiciones eclécticas que a mí en mi caso particular me parecen infundadas, y a veces lo que hacemos es cuando se toma una decisión que es importante para un grupo social, esa decisión no se sabe exactamente a qué intereses responde porque implica como una combinación de teorías, un sincretismo, una mezcla que uno no sabe realmente cuál es la postura sociojurídica o la dimensión sociopolítica o sociocultural que se tiene exactamente para resolver un tema de protección de derechos que involucre la gobernanza turística. No sé si he sido muy general, pero Sí, es como un fenómeno generalizado y transversalizado en todo el tema de políticas públicas. Yo estudié con Flaxo también, profesora, políticas públicas, y me encanta el nombre porque fueron políticas públicas para la igualdad. Y creo que las políticas públicas como están funcionando hasta ahora son justamente para incentivar la desigualdad, el trato desigual, inhumano y el trato indigno, porque la política se formula bien, pero finalmente tiene un efecto como contrario. No es realmente lo que se pretende al momento de formularse, y su implementación pues no demuestra ese efecto. claro, sí, sí. Gracias, Muy Marisol. interesante, gracias. Bernarda, no sé si querés hacer algún comentario. Sí, que sí, me parece interesante el análisis y sí, obviamente cuando trabajamos distintos temas tenemos que hacer recortes, ¿no? Pero la serie de relaciones, ¿no? Que se pueden establecer en función de los distintos temas y cómo son analizados, porque en realidad lo que sucede con el turismo, bueno, el turismo puede ser visto como un laboratorio, ¿no? Donde es posible observar determinadas lógicas, dinámicas, con las implicancias sociales que eso tiene, que en realidad no sucede solo, el turismo recibe, ¿no? Digamos, recibe de contextos más amplios que tienen que ver con políticas económicas, con sistemas jurídicos, con normativas, con
determinados modelos de acumulación, como mencionaba yo. Entonces es un poco eh, una forma de observar lo que sucede en nuestra sociedad actual, ¿no? Observar el turismo. Aparecen cosas que lo exceden, obviamente, y que determinan su propia dinámica. Eh, por eso las coincidencias, ¿no? Gracias, Bernarda. Yo te quería comentar ahí, hay un par de cosas que me parecen interesantes, particularmente lo que vos señalabas. Sí, Uno, cuando vos hablás del periodo del 30 al 76, sí, a mí me hace ruido, coincido con vos, pero me hace ruido el uso del término democratización del turismo, porque es decir, da la casualidad que justo en el medio tenemos una etapa bastante en nuestro país consolidada de gobiernos autoritarios, desde el sí, 30 con todos los golpes sí, sucesivos. Sí, sí. lo entiendo, lo que vos señalás de los gobiernos socialistas en Mar del Plata, y por Ujú, otro lado, yo ahí creo que por ahí podría utilizar esta autora el término más relacionado con el proceso, en nuestro caso, de industrialización que se da, mm, que hace que la clase claro, obrera empiece a ocupar un papel diferente y esa respuesta hacia la clase obrera, el turismo sindical y ese cambio creo que es lo que a mí sí, te hizo me ruido, gusta yo más te que la palabra entiendo. democratización. Porque, claro, refiere a un proceso político específico que no fue siempre, ese periodo no fue siempre de democracia, hablando de... Claro, claro, por eso. Sí es cierto que Pero hace referencia cambia a este proceso de incorporación de distintos sectores de la sociales clase trabajadora que puede hacer turismo. al turismo, exactamente. Se refiere a eso específicamente, pero tenés Sí, sí. razón lo que estás diciendo. No, no, lo Sí, entiendo, sí, pero lo quería señalar porque me causaba ruido. Después, sí, sí, lo otro que me parece muy interesante es cómo se ha, yo diría, corrompido el uso del término articulación público-privado. Porque vos señalaste muy bien que de articulación tiene muy poco. Es decir, lo que hay exacto. es los sectores privados, que son los que manejan la ciudad, los que incluso hoy ponen sus representantes en el Estado y son en definitiva los que van marcando las políticas. Entonces, Sí, eso que bien dijiste vos, el Estado se transforma en un facilitador de los negocios, la sí, privatización del espacio es algo que nosotros venimos trabajando como la privatización de la ciudad en su conjunto. Y en el ámbito del turismo se ve muy, muy clarito. Es decir, claro, todo, exacto. todo ese proceso. Entonces, yo creo que a veces articulación lo utilizan los propios sectores neoliberales como una manera elegante de decir, tiene que Exacto. asociarse. Sí, 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 digamos, como que la gobernanza está basada fundamentalmente en esta articulación y la otra Sí, parte no la conciben o claro, no pero la ven, digamos. vos bien lo Exacto. dijiste, no hay presencia de los movimientos sociales, de los No, sectores populares y la gente que vive en la ciudad en realidad se transforma en servidora de gente que viene a atender al turismo. exacto, por eso decía esta idea de anfitrión, ¿no? Porque Sí, era sí, muy sí, sí. recurrente cuando hacíamos las entrevistas que mencionaban esta palabra, anfitrión. El residente tiene que ser buen anfitrión, como que esa es la función que tiene, ¿no? Sí, nosotros lo vemos específicamente en el juego que se hace con el uso del término marca ciudad, porque Sí, quienes desde el sector neoliberal defienden el derecho a la ciudad, hablan del derecho a la ciudad, se lo apropian y el derecho a la ciudad es hagamos un gran puente, un gran edificio para que venga el público, hagamos un evento deportivo, porque eso nos va a ubicar a nuestra ciudad competitivamente mejor. Y no claro, mejora la vida de la gente internamente. exacto. Y, y para cerrar con lo que vos estabas diciendo, me gustó mucho el tema de la relación que hiciste con el patrimonio, cómo es necesario reapropiarse del patrimonio, por esto de Claro, la producción del patrimonio o en términos de Lefebvre, la producción del espacio, que es en exacto. definitiva, cuando hablamos de patrimonio, es parte de esa, cómo producimos la ciudad, cómo hacemos una Exacto. ciudad para todos y todas. Así que eso ya te digo, me encantó Sí, porque lo que se ve detrás
es esa, vos hiciste un cambio en el modo de acumulación, en la lógica del estado financiero. Es decir, el poder financiero, el poder inmobiliario son los Exacto. dos sectores Es el que define. que hoy Claro, manejan la ciudad. Así que, bueno, así es. agradecerte eso. No, por favor. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Ahí se sumó Andrea, subía desde Ecuador. Yo comentaba, están pasando una situación complicada en Otavalo. No sé cómo están las cosas por allá, Andrea, hoy. Está muteada. Sí, saludos a todos desde Ecuador. Estamos en un proceso de diálogo entre pueblos y nacionalidades y el gobierno nacional porque ya llevamos 24 días del paro y está complicado. Un saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Andrea. Espero que puedan solucionarlo pronto. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Sí, Pablo. Estás muteado. Un comentario muy cortito y gracias, Bernarda, por tu Hola, buenas aporte. tardes. ¿Qué De tal? Buenas nada. tardes. Bueno, acá se dice que pasamos de una Mar del Plata de pocos que se conocían mucho a una Mar del Plata de muchos que se conocían poco, que es cuando vos describís ese pasaje para mí tan lindo, donde aparecen las playas del tío Pepe, la tía Coca y todo lo que tiene que ver con la clase media de la cual me siento muy orgulloso. Pero a la hora de determinar y legitimar que Mar del Plata queremos, es decir, estableciendo qué inmuebles, por ejemplo, son patrimonio cultural, no dudamos en decir que es patrimonio cultural la Villa Victorio Campo, pero no decimos nada, por ejemplo, del Hotel Hurlingham, que lo tiramos abajo y claro, como era un hotel sindical, podíamos prescindir de él, pero no vayamos a tirar una obra de esa Mar del Plata. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, sí, sí, comparto lo que planteas, Pablo, y me parece que tiene que ver con distintas valoraciones sobre ese patrimonio, ¿no? Que muchas veces en esta idea como más tradicional, que pone el acento en el valor arquitectónico, artístico, ¿no? De este tipo de viviendas o edificios, desde esa lógica, bueno, en realidad es el patrimonio monumental, el patrimonio, pero está también, digamos, esta idea del patrimonio modesto, ¿no? O lo mismo este caso que planteas vos del Hotel Hurlingham, que en realidad tienen digamos, una fuerte carga identitaria para la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consideramos patrimonio, básicamente? Bueno, tiene que ver, es relativo y tiene que ver con la valoración que nosotros le damos, ¿no? A esos edificios, a esas villas, a esas casas. También está, digamos, en la zona del puerto, también hay viviendas de alto valor patrimonial, que tiene que ver con la inmigración italiana, con los trabajadores, los pescadores italianos, y bueno, y también es patrimonio, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio? ¿Y quién define el patrimonio? ¿Y de qué manera? ¿Y para qué intereses, no? ¿Qué es lo que queremos preservar? ¿Qué es lo que valoramos? ¿Para quién? Todo eso está en el debate y por eso digo que es importante este abordaje desde lo sociocultural, porque tiene que ver con los significados que les atribuimos nosotros a esos edificios, a esas casas, básicamente. Además, El vos debes ser patrimonio arquitecta. arquitectónico, perdón, patrimonio arquitectónico en realidad es patrimonio cultural. Entonces ahí es donde cambia el Exacto, sentido de la monumentalidad por eh, que tenga un valor, que tenga un sentido, que tenga una, una cuestión que en definitiva es la propia comunidad, como decís Bernarda, la que va a tener que ir discutiendo y diciendo qué es patrimonio y qué no, y qué que quiere no, preservar y qué no. exactamente, Además, no siendo exactamente. arquitecto, podría decirte que nosotros estamos poniendo en riesgo, por ejemplo, el complejo Chapamalal, que es un Sí, proyecto que se repite en Embalse Río Tercero, que me parece extraordinario, pese a que tiene un comedor común, pese a que tiene baños comunes y demás, o pensar en la obra de Francisco Salamones, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, que está totalmente descuidada, y sí, es una obra que no solo de alguna manera recupera un estilo hermoso de Art Deco,
que es un estilo que tiene que ver con un estado presente, que tiene que ver con una clase media extendida y todas las cosas que nosotros creemos. Claro, sí, sí, exacto. El arquitecto Novakovsky trabajaba el tema de Sí. justamente estos temas, ¿no? De todo lo que había en relación a ese patrimonio en el interior de la provincia de Buenos Aires, sí, sí, de Salamone, la obra de Salamone. Pero Bueno, bueno, es sí, así, digamos, por eso, repito, me parece importante este abordaje, ¿no? Que es complementario al otro, pero que en realidad eh, el patrimonio existe en la medida que lo definimos. Y ahí está la cuestión, ¿no? ¿A partir de qué lugar lo definimos? ¿A partir de qué intereses, posicionamientos, con qué funciones? Lo que estamos observando ahora es que ese patrimonio en realidad lo que predomina es su función económica. Punto, es un valor de cambio, mercado. de mercado. Y, No, y los, además sí, mostraste vos otra cosa también muy interesante en las fotos, por lo menos para quienes conocemos Mar del Plata, es que por el patrimonio también hay que luchar. Entonces, claro, vos mostraste grupos de personas comprometidas peleando para que no se tire abajo un edificio, no se tire abajo una casa, no se hagan edificios o torres de 25 pisos que cambian todo el sentido de la ciudad. Creo que se desconectó, la perdimos a Bernarda. Vamos a guardar ahí unos segundos que se vuelva a conectar. Bueno, les voy anunciando al resto acá. La semana que viene vamos a tener a la profesora del Instituto de Derecho Urbanístico de Brasilia, Tatiana Reinhardt, quien va a estar hablando sobre desafíos del cambio climático en las ciudades contemporáneas, cómo promover el equilibrio en el ambiente urbano para el bienestar de sus habitantes. Eh, por suerte creo que ya no quedaban más preguntas, así que le mandaremos un saludo grande a Bernarda. Abrimos los micrófonos para que por lo menos se escuche el aplauso y quede grabado, para que vamos. ella pueda verlo más tarde. Anunció que tenía un problema con la computadora. Ahí está Bernarda intentando volver. Me No, cortó. no, acá lo tomaron como que te habían molestado mis palabras, pero no, 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 yo aclaré que no. se me acabó la batería, no me di cuenta, disculpen. No, 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 ya ahí No te pude estaba escuchar en lo que agradeciéndote. terminaste de decir. No, no, abrimos el espacio para un aplauso, que es lo que hacemos siempre en este espacio. Agradecerte, comenté que la próxima semana vamos a tener a la profesora Tatiana Reinhardt del Instituto de Derecho Urbanístico de Brasilia con su presentación. Y bueno, esto, lo que yo terminaba diciendo era que vos señalabas muy bien esto, que hay que luchar por el patrimonio y hay que luchar por Exacto, los espacios. Creo que es exacto. muy importante eso que señalabas. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesante el intercambio también. Bueno, gracias a vos, Bernarda. Gracias a Y todos. al Gracias. resto, nos Será hasta estamos la viendo. próxima. Un Nos fuerte vemos. abrazo. Felicitaciones. Igualmente. Chau, chau, adiós.